4 de febrero de 2026, día 4, 9:30 de la noche. La ex presentadora de News Nation, Ashley Banfield, abrió su podcast con una afirmación que en menos de 2 horas se convirtió en el rumor más viral del caso Nancy Guthrie. Una fuente de ley le dijo que Tommaso Cioni, el esposo de Annie, el yerno de Nancy Guthrie, había sido identificado por la policía como posible sospechoso principal en el secuestro de su suegra. La palabra exacta que Banfield usó fue prime suspect, sospechoso principal. Y en cuestión de horas, el nombre de Tommaso Cioni se convirtió en el término más buscado relacionado con el caso antes de que ninguna autoridad lo mencionara en ninguna conferencia de prensa como sospechoso de ningún tipo. TMZ recogió el reporte. Las redes sociales lo amplificaron. Los canales de crimen real de YouTube construyeron casos completos contra él, acumulando cientos de miles de visualizaciones y cientos de comentarios apoyando la teoría de que Tommaso era culpable. Y entonces llegó el 16 de febrero, y el sheriff Chris Nanos dijo las palabras más directas que ha producido en toda la investigación. La familia Guthrie, incluyendo todos los hermanos y sus cónyuges, ha sido despejada como posible sospechoso en este caso. La familia no ha hecho más que cooperar y ser compasiva, y son víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo está equivocado, es cruel, cruel. Esa fue la palabra del sheriff, dirigida a Banfield aunque sin nombrarla, dirigida a los canales de YouTube aunque sin nombrarlos, dirigida al ecosistema de crimen real en línea que había convertido el nombre de un hombre inocente en el más buscado del caso, mientras ese hombre y su esposa, Annie, procesaban el peor mes de sus vidas. Pero la historia de cómo el FBI realmente llegó a esa conclusión, el proceso específico de 6 pasos que la exagente Jennifer Coffin Duffer describió esta semana y que ningún comunicado oficial explicó con este nivel de detalle, es la historia que este video cuenta. Porque esa historia revela tanto sobre la investigación real como sobre el daño que la información incorrecta produce cuando se amplifica sin ese contexto. Empecemos con el proceso. Coffin Duffer, que pasó más de 20 años como agente especial del FBI y que ha seguido el caso de Nancy desde el primer día en múltiples apariciones en Fox News, describió exactamente cómo el FBI verifica o descarta a un familiar cercano en una investigación de este tipo. Paso 1. Coartada con evidencia inequívoca. No un testimonio, no una declaración. Evidencia inequívoca de que la persona no estuvo en el lugar del crimen en el momento del crimen. Para Tommaso Cioni, eso significa documentación verificable de que dejó a Nancy en la entrada de su casa a las 9:48 de la noche del 31 de enero y que su movimiento posterior esa noche no lo llevó de regreso a Catalina Foothills entre las 2 y las 4 de la madrugada del 1 de febrero. Registros de torres celulares, transacciones con tarjeta de crédito, cámaras de vecindario en el área de la casa de Annie y Tommaso. Todo eso es verificable y todo eso fue verificado. Paso 2. Análisis de medios digitales. Coffin Duffer fue específica sobre el alcance de ese análisis. Revisión de textos, correos electrónicos, redes sociales y búsquedas de Google. Todo el historial digital de Tommaso en los días, semanas y meses previos al 1 de febrero, fue revisado buscando cualquier nexo con la desaparición de Nancy. Cualquier búsqueda relacionada con cómo planear un secuestro. Cualquier comunicación con personas fuera del círculo familiar que pudiera conectarse con el crimen.
cualquier patrón de comportamiento digital que fuera inconsistente con la descripción de Tommaso como esposo cooperativo y víctima. El análisis resultó negativo para cualquier conexión con la desaparición de Nancy. Paso 3. ADN. El FBI tiene el ADN del sospechoso del interior de la casa de Nancy. Ese perfil fue comparado con el ADN de Tommaso Cioni. El resultado: el ADN del sospechoso no es el de Tommaso. Esa comparación sola, independientemente de cualquier otra evidencia, lo descarta como el hombre enmascarado del porche. Paso 4. Polígrafo. Tommaso Cioni pasó el polígrafo. No una vez. El proceso completo. Coffin Duffer fue explícita sobre este paso. Pasó el polígrafo. Y en el contexto de una investigación donde la presión mediática era suficientemente intensa como para que el sheriff tuviera que intervenir públicamente para defenderlo, haber pasado el polígrafo agrega una capa de verificación que ningún especulador de Internet puede descartar fácilmente. Paso 5. Cooperación con los esfuerzos de búsqueda. El análisis del FBI de la cooperación de Tommaso con la investigación resultó en lo que Coffin Duffer describió como cooperación total. Entrevistas, acceso a dispositivos, acceso a registros, acceso a la propiedad de Annie y Tommaso. Todo lo que los investigadores pidieron fue proporcionado sin resistencia y sin necesidad de órdenes judiciales. Paso 6. Evaluación de la relación con la víctima. El análisis del FBI de la relación entre Tommaso y Nancy no encontró evidencia de conflicto, disputas financieras, animosidad o cualquier otro factor que pudiera crear un motivo. Annie describió a Tommaso en una entrevista de 2013 como mi mayor maestro. Annie publicó en Facebook en 2020 que Tommaso era el significado de su vida, y el FBI no encontró ninguna evidencia que contradijera esa descripción en su análisis de los registros disponibles. 6 pasos, todos produciendo el mismo resultado. Tommaso Cioni no tiene conexión con el secuestro de Nancy Guthrie, y el sheriff lo dijo públicamente el 16 de febrero con las palabras más directas disponibles. Pero aquí está lo que la exagente Coffin Duffer identificó esta semana como el problema que persiste, aunque el sheriff haya despejado a Tommaso oficialmente y aunque el proceso de 6 pasos lo haya verificado completamente. Los canales de YouTube de Crimen Real siguen publicando videos sobre Tommaso, siguen acumulando visualizaciones, siguen construyendo audiencias en base a la teoría que el FBI descartó. Y algunos de esos canales tienen cientos de miles de suscriptores, cuyos comentarios siguen diciendo con certeza que Tommaso es culpable. Coffin Duffer señaló que la exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer, que ella misma lleva semanas respondiendo a estas teorías en sus propias apariciones mediáticas, identificó una cuenta específica de YouTube con cientos de miles de vistas y cientos de comentarios, apoyando la noción de que Tommaso es culpable, junto a videos que desglosan el supuesto plan de secuestro en detalle. Y añadió algo que tiene implicaciones legales directas. Si lo que afirman en esos videos resulta estar equivocado, espera que Savannah y el resto de la familia de Nancy los demanden con todo lo que tienen. Los demanden con todo lo que tienen. Esa frase, pronunciada por una exagente del FBI que conoce el proceso de verificación que despejó a Tommaso, es la advertencia más seria que cualquier creador de contenido de crimen real puede recibir sobre las consecuencias legales de publicar afirmaciones difamatorias sobre personas inocentes
en casos activos de alto perfil. Y mientras esas advertencias legales se formulan desde el lado de la exagente del FBI, la vida de Annie y Tommaso en Tucson revela concretamente lo que semanas de escrutinio público produjeron en personas que el sistema de justicia despejó completamente. La casa de Annie y Tommaso, que está ubicada relativamente cerca de la casa de Nancy, en el vecindario de Catalina Foothills, instaló nuevas cámaras de seguridad. El reportero de Fox News Michael Ruiz lo documentó con fotografías verificadas. La propiedad de Annie tiene una nueva cámara exterior apuntando hacia fiera afuera. Y alguien dejó un ramo de flores amarillas bajo el buzón de su casa. El mismo amarillo que el vecindario adoptó como símbolo de esperanza para Nancy. Las cámaras nuevas, las flores amarillas. Esas dos imágenes en la misma propiedad dicen todo lo que necesita decirse sobre el estado de Annie y Tommaso después de 32 días. Por un lado, el apoyo silencioso de desconocidos que entienden que Annie y Tommaso son víctimas. Por el otro, la necesidad de instalar vigilancia adicional, porque la especulación pública sobre su posible culpabilidad produjo el tipo de presencia indeseada que requiere documentación adicional para su propia seguridad. Los insiders del caso, según Parade Magazine, creen que Annie y Tommaso merecen una disculpa. El estrés emocional que enfrentaron por suposiciones hechas sin evidencia confirmada, encima del dolor de la desaparición de Nancy, es el tipo de daño que no tiene compensación fácil, pero que tampoco puede ignorarse en la historia completa de este caso. El sheriff lo dijo con una petición que dirigió directamente a los medios el 16 de febrero. Les estoy rogando que honren su profesión y reporten con algo de compasión y profesionalismo. Compasión y profesionalismo. Esas dos palabras definen exactamente lo que faltó en el reporte de Banfield, en los canales de YouTube de Crimen Real y en los hilos de Reddit y X que convirtieron el nombre de Tommaso en tendencia durante semanas. Y ahora el 4 de marzo, mientras Coffin Duffer publica advertencias legales sobre los creadores de contenido que siguen apuntando a Tommaso, el sheriff dijo en su entrevista con NBC News algo que pone todas esas semanas de especulación en su contexto correcto. Los investigadores están definitivamente más cerca que nunca antes de identificar al sospechoso real. Tenemos mucha inteligencia, muchas pistas. El sospechoso cuyo nombre, el sheriff, está definitivamente más cerca de revelar no es el nombre que los canales de YouTube construyeron con cientos de miles de visualizaciones. Es el nombre que aparece en los registros de torres celulares de Phoenix, en el laboratorio de ADN de Florida, en las bases de datos de genealogía genética. Un nombre real, no construido desde la especulación, construido desde la ciencia forense y el análisis digital que el FBI ha estado ejecutando en silencio durante 32 días, mientras el Internet apuntaba en la dirección equivocada. Nancy Guthrie tiene 84 años. Tommaso Cioni tiene 50. Annie Guthrie los cumplirá pronto. Y los tres, en el día 32 de la desaparición de Nancy, viven en el mismo vecindario de Tucson, con una carga que ningún comunicado del sheriff puede aliviar completamente. Pero hay algo que el proceso de 6 pasos del FBI produjo con absoluta certeza. Tommaso Cioni no tiene nada que ver con la desaparición de su suegra. El ADN lo prueba. El polígrafo lo prueba. Los registros digitales lo prueban. Y la coartada verificada con evidencia inequívoca lo prueba. El sospechoso real tiene entre 175
y 178 centímetros de altura. Complexión promedio. Posiblemente un tatuaje en la muñeca derecha. Pasó 41 minutos en la casa de Nancy respirando ADN, que sigue siendo procesado en Florida. Y compró su mochila en Walmart dejando un rastro digital que el FBI está rastreando desde Phoenix. Ese sospechoso no es Tommaso. Y el sheriff está definitivamente más cerca de encontrar quien sí lo es. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos, para quien sepa quién es ese sospechoso real. Tráiganla a casa.